esto, heme aquí. Y este es el versículo, heme aquí. Y dice así, Hebreos 10, 5, 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios. Me encanta porque Dios me habló de esto esta mañana, cuando estaba después de un tiempo de adoración que tuve, y mientras estaba adorando a Dios, Dios me dijo, hecho está. Incluso estaba en la iglesia, orando por la iglesia, y empezó Dios a ser más directo y dijo, ya te dije que hecho está, simplemente adórame. Entonces empecé a adorar a Dios porque ya está aquí. Me gustaría decir que en la primera canción hemos cantado, también Dios me habló esta mañana que yo pondré mis palabras en tu boca, y justo la primera canción hablaba de esto, yo pondré mis palabras en tu boca, y también la primera canción decía, heme aquí. También en la Biblia que leí en la versión de esta mañana, en lugar de decir, he aquí que vengo, dice, aquí estoy. Entonces me gustaría darle un título a la predicación, aunque Jesucristo no daba títulos. Me gustaría decir la predicación, aquí estoy, y la invasión del reino de los cielos. Quiero hablar ahora de lo que Cristo hizo aquí. Y Cristo estaba sentado, me gustaría leer también luego de Apocalipsis 5. Cristo estaba con Dios en el cielo, no tenía necesidad de nada, estaba en la gloria de Dios, estaba disfrutando con Dios, estaba disfrutando de lo que Dios hacía, del mundo que Dios creó. Pero este mundo que Dios creó entró en pecado. Entonces el corazón de Dios miró desde su trono el mundo, y el corazón de Dios lloró, empezó a llorar, y Dios empezó a ver su obra, se estaba yendo, los humanos estaba yendo de peor en peor, estaban pecando, estaban cometiendo pecados, luego hablo lo que es el pecado, y estaban yendo de peor en peor. Entonces el corazón del Padre, Dios Padre, miró a sus hijos, miró la tierra y dijo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos salvar? ¿Cómo podemos sacar a este mundo perverso, a este mundo que ha pecado, a este mundo que no ha escuchado mis mandamientos? Yo les puse unas normas para que el mundo funcione, pero ellos desobedecieron y ahora están en pecado, ahora están muertos en pecados. Alguien tiene que ir y salvarlos. Y Dios en muchos libros de los profetas del Antiguo Testamento dice, busca un hombre para que esté y clame por la ciudad. Pero dijo que Dios no encontraba ningún hombre. De hecho, en los versículos en los Salmos dice que los ojos de Dios miraban toda la tierra y no encontraba ningún hombre que haga el bien, ni un solo hombre. Entonces Dios miró en el cielo, pero en el cielo tampoco hubo. Y os voy a decir, tampoco hubo hasta que se encontró uno que se atrevió a venir y a decir, he aquí estoy, envíame a mí. Y me gustaría leer para eso, para ver lo que pasó en el cielo. La tierra ya estaba en el pecado, la tierra estaba ya bajo muertos en pecado, estaba bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y en el cielo Dios decidió enviar a alguien, pero no se encontraba nadie. Pero hubo uno que se encontró y dijo, aquí estoy, envíame a mí. Para eso voy a leer Apocalipsis 5. Y dice así, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, Dios miró en la tierra y no vio ningún hombre digno, pero miró en el cielo también y dijo, ¿quién es digno de desatar este libro? ¿Quién es digno de ir a por ellos y salvar los hombres, las personas que yo he creado? Y dice así, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Y allí estaba el apóstol Juan, el amado de Dios, era su apóstol amado, y lloraba porque ni en el cielo había un hombre que baje y que salve a la humanidad. Imagínate qué grave es el pecado, imagínate qué grave es que no hagamos la voluntad de Dios, que ni en la tierra hubo una persona que haga la voluntad de Dios, pero ni en el cielo se encontraba una persona para venir a salvarnos.
Y dice así, y lloraba yo mucho. O sea, el profeta se quebrantó delante del trono de Dios, se quebrantó mirando todo esto y dijo, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, ese libro tenía un contenido que ni se atrevían, dice aquí, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, el pecado es tan grave delante de Dios que Dios no puede mirar el pecado. Dios es santo, 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 3 veces santo. Amén. Muchas veces cuando predico en mi campus, a la universidad, hago el test de los 10 mandamientos para que vean la santidad de Dios. Por encima de que se sientan culpables y que vean los mandamientos de Dios, es para que vean su santidad. Muchas veces creemos que somos buenos, muchas veces creemos que somos santos y hacemos lo que nos da la gana. Muchas veces creemos que somos santos y que hacemos la voluntad de Dios. Y estamos horas y horas delante de Facebook, delante de televisión, delante de la radio. Estamos teniendo ídolos. Ídolo es toda cosa que dedicas más tiempo que a Dios, que pones en lugar de Dios. Para ver si tienes ídolos en tu vida, simplemente analiza tus 24 horas diarias. Mira cuántas horas le dedicas a Dios, o a lo mejor tengo que decir minutos. Mira cuántas horas le dedicas a televisión, al WhatsApp, a Facebook, a las redes sociales, a los medios de comunicación. Y suma esos minutos, suma, mejor dicho, esas horas. Y luego suma los minutos que dedicas a Dios. Allí verás si eres idolatra o no eres idolatra. Un día me estaba preparando para ir a una conferencia europea en 2012 y se hablaba de idolatría y adoración. Y yo le pedí a Dios, revélame qué es idolatría y si he idolatrizado alguna vez algo en mi vida. Y Dios me enseñó, me dio una revelación que nunca antes la he tenido. Y Dios me dijo, yo puedo ser ídolo o Dios. ¿Cómo Dios puede ser ídolo? Hay muchos que vienen a Dios y solo le piden cosas. Como hacía el pueblo de Israel y como hacían muchos en el Antiguo Testamento cuando necesitaban a Dios, venía y le hacían un sacrificio, venía y le hacían una ofrenda para que Dios les ayude en la guerra. Igual nosotros idolatrizamos muchas veces a Dios, venimos, hacemos una oración, un día de ayuno, leemos la palabra como nunca cuando estamos en problemas, oramos como nunca, nos quebrantamos delante de Dios, días de ayuno y oración como nunca, parece que salen a fuerzas de la nada y decimos, Dios, pero ahora ayuno como nunca. Y luego cuando todo va bien, Dios nos dio lo que necesitamos, Dios nos dio ese marido, Dios nos dio ese trabajo, Dios nos dio esos hijos, y estamos sentados y ya no ayunamos, ya no oramos, ya hemos olvidado a Dios. Vinimos a la iglesia, nos ponemos, cuando el pastor nos dice, ¿quieres servir? No, hay otros que pueden servir. Cuando el pastor te dice, ¿quieres cantar? No, hay otros que cantan mejor. Pero cuando Dios te dice, tú necesitas un trabajo, tú no le dices a Dios, hay otros que necesitan trabajo. Tú le dices a Dios, Dios, quiero un trabajo. Y no solamente que quieres, sino te quebrantas delante de Dios hasta que Dios abre los cielos y te da trabajo. ¿Te has quebrantado alguna vez delante de Dios cuando el pastor te dijo, ven y canta el siguiente domingo? ¿Te has quebrantado alguna vez diciendo, Dios, yo quiero ver tu gloria? Yo quiero ver tu gloria cuando cante. Yo quiero que cuando cante, esas personas que tienen problemas, que tú les hables a través de mí. ¿Has llorado alguna vez cuando el pastor te dijo que vengas y que prediques y que digas, Dios, cuando predico quiero que mi boca sea tu boca? Quiero que mis palabras sean tus palabras. O has dicho, pastor, es que ahora estoy en problemas, no puedo predicar, es que mi vida de santidad es un poco floja, no puedo predicar este domingo, sea dentro de una semana o un mes. Y cuando pasa una semana y un mes, sigues igual. Dios quiere levantarte hoy. Dios quiere levantarte hoy, ¿sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios en el cielo buscó a una persona y no la encontró. Pero hubo una persona que dijo, heme aquí, envíame a mí. Y ese fue Jesucristo. Entonces, quiero que nos analizamos hoy y que veamos si Dios para nosotros es Dios Padre o es un ídolo. Muchas veces, entonces Dios me dio esa revelación que muchas veces han habido etapas de mi vida que he idolatrizado a Dios y he pedido perdón. Muchas veces ha habido etapas de mi vida en mi adolescencia cuando me acercaba a Dios porque tenía una necesidad, necesitaba algo. Entonces venía, ayunaba delante de Dios, me quebrantaba horas y horas en oración por ese algo. Y cuando Dios me lo daba, ya está, oraba menos cada día, leía menos cada día. Eso fue un tiempo de idolatría que tuve delante de Dios. Luego a los 18 años decidí a Dios, ya no quiero acercarme a ti solo cuando tengo problemas.
Ya no quiero acercarme a ti solo cuando me va mal en la vida. Quiero acercarme a ti por amor a ti, que sea un amor que salga de tu amor, un amor puro, un amor incondicional, que no dependa de mi vida, que no dependa de mis necesidades, que no dependa de mis problemas. Eso es empezar a adorar a Dios y ver a Dios como Dios, no ver a Dios como ídolo. Entonces muchas veces quiero que nos analicemos y que pidamos luego perdón a Dios en la oración por todas las veces que hemos idolatrizado a Dios, que hemos venido delante de Dios a pedir que nos sane a nuestro hijo, a pedir que nos dé trabajo, a pedir que resuelva nuestros problemas, pero luego cuando estas situaciones se han resuelto, hemos venido a la iglesia, hemos estado indiferentes, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de orar, de adorar. Ahora te voy a decir lo que significa adorar a Dios. Adorar a Dios significa lo que decía Daniel en Daniel 6:10. Dice Daniel que 3 veces al día se arrodillaba y alababa a Dios. Y Daniel era una persona que no tenía necesidad, no tenía problemas. Era una persona llena de sabiduría, llena de inteligencia. Estaba al lado del trono real, al lado de los reyes. Daniel no tenía problemas económicos porque comía a la mesa del rey. Daniel no tenía problemas de hacer cursos como nosotros hacemos para buscar trabajo. No, él era 10 veces más sabio que los sabios de Babilonia. Amén. Daniel lo tenía todo. Pero él venía delante de Dios 3 veces al día porque él amaba a Dios. Ahí vimos que Daniel no idolatrizaba a Dios, Daniel amaba a Dios. Entonces Daniel venía 3 veces al día y oraba y adoraba a Dios, alababa a Dios con las ventanas abiertas al cielo, a Jerusalén. También he cogido su ejemplo desde hace años y abro mis ventanas hacia la nueva Jerusalén, hacia el cielo, y adoro a Dios, canto a Dios mirándose al cielo. ¿Cuántas veces miras hacia el cielo con lágrimas diciendo, Señor, ¿cuándo volverás? Muchas veces dejamos lágrimas por nuestros trabajos, por nuestros hijos, pero olvidamos dejar lágrimas por el que nos creó, porque Él quiere que volvamos a Él. Continúo y dice así: y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Mi pregunta es, ¿te atreves a mirar a Dios cuando solamente le pides trabajo? ¿Te atreves a mirar a Dios cuando solamente le pides sanidad? ¿Te atreves a mirar a Dios cuando solamente le pides que sane tus enfermedades y que quite tus dolencias? ¿Te atreves a mirar a Dios cuando idolatrizas a Dios y cuando todo te va bien le das la espada? Dice que nadie se puede burlar de Dios. Nadie. Ni los que servimos, ni los pastores, ni los misioneros, ni los que están sentados, ni nadie. Porque Dios es juez de todos, es padre de todos, pero es juez de todos. Y dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice aquí que ha vencido. O sea, hubo una guerra que se dio. O sea, el hecho de venir Jesucristo y derramar la preciosa sangre no fue así, bueno, Señor, yo me voy. No. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que estar crucificado en la cruz. Él sabía que tenía que dejar su sangre preciosa. Él sabía que tenía que bajar del trono de la gloria de Dios y venir y morir y ver a los humanos y tomar un cuerpo. Tomar un cuerpo y ver a los pecadores alrededor de Él. Vernos a nosotros los pecadores alrededor de Él. Y luego no solamente que vernos, luego ver incredulidad. Ver pecado en nosotros, ver idolatría en nosotros. O sea, era una guerra que se dio. Dice, ha vencido, dice así, ha vencido para abrir el libro. Para abrir ese libro, para venir aquí al mundo. No fue cosa fácil. El cielo mismo estaba en silencio y el profeta llorando. Muchas veces hacemos el pecado como si fuera nada. Bueno, Dios me perdona. Yo miro hoy pornografía y mañana Dios me perdona. No es así. La pornografía es pecado delante de Dios. Hay el 7º mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y cuando les predico eso a los jóvenes, les digo, ahí hay 5 cosas. Adulterio no solamente es cuando estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona. Adulterio también se incluye la fornicación.
Si tú has tenido sexo antes del matrimonio, y perdona que diga sexo directamente, porque voy directamente al grano y a sus palabras, y la juventud utiliza mucho esa palabra, y voy diciendo la definición, sus mismas palabras. Si tú has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, es fornicación, es pecado delante de Dios. No es que yo me voy a casar con esa persona y estoy en la iglesia, pero como la amo mucho para que vea mi amor y demuestre mi amor, yo me puedo acostar con ella y luego me caso. No, no, es pecado delante de Dios, es fornicación se llama. También dice Jesucristo, si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, has cometido adulterio con ella en tu corazón. O sea, si tú miras, si no estás casado, pero miras a una chica, una cosa es mirar y decir qué guapa es esta chica, y otra cosa es mirar luego en tu corazón, tener relaciones sexuales con ella en tu corazón, montarte una película con ella en tu corazón. Eso es pecado delante de Dios. Yo me acuerdo que tenía 12 años y Dios me llenó del bautismo del Espíritu Santo a los 12 años. Y a los 13, 14 años, cuando entré en la época de la pubertad, iba por la calle y decía, ¿qué me está pasando? Estoy pecando delante de Dios. ¿Por qué tengo estos pensamientos impuros que me vienen a la mente? ¿Por qué tengo esta guerra? Entonces entendí que es la época de la pubertad, y cuando entras en la época de la pubertad te suelen venir pensamientos impuros, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios te muestra que eso es pecado, que no es, como dicen el mundo, no es normal. Eso es pecado delante de Dios. Entonces eres aquí adolescente y te atreves a tener pensamientos impuros. Te digo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no te creó para pecar ni con tu mente ni con tu corazón. Dios te creó para ser santo. Como Él es santo. Está escrito, ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces yo le pedí a Dios que me ayude a no pecar ni con el pensamiento. Y Dios me ayuda. Una cosa es la tentación. Yo también tengo las mismas tentaciones que vosotros. Pero dice, orad para que no caigáis en tentación. O sea, no es por mis fuerzas, no es por nuestras fuerzas. Pablo en Romanos 7 dice así, quiero hacer el bien, pero el mal está pegado a mí. Quiero hacer el bien, pero el pecado está pegado a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Romanos 8 dice así, no hay ninguna condenación para los que viven en el Espíritu de Dios. Entonces imaginamos a Pablo que era doctor de la ley. Pablo se sabía la Biblia muchas más veces, 100 veces a lo mejor más que yo y más que tú. Era doctor de la ley, se sabía la Biblia casi de memoria. Y Pablo empezó a decir, nada soy, nada soy. Muchas veces venimos delante y adoramos. Y viene el espíritu de orgullo y te dice, oh, ¿cómo adoras tú? No hay nadie como tú. ¿Cómo predicas tú? ¿Cómo sirves tú? Eso es pecado delante de Dios. Estás idolatrizando el don y el talento que Dios te dio. Tienes que decir como Pablo, nada soy, nada soy. Entonces Pablo estaba predicando, los enfermos se sanaban, los milagros pasaban. Dice la Biblia en Hechos 19 que los pañuelos que tocaban el cuerpo de Pablo eran llevados a los enfermos y estos se sanaban y los espíritus inmundos salían. Imagínate qué poder de Dios, imagínate qué santidad de Dios. Y nosotros muchas veces oramos y clamamos, sé libre, libre, espíritu sal fuera y no sale. Pero dice la Biblia que el pañuelo que tocaba el cuerpo de Pablo era llevado a los enfermos y estos se sanaban y los espíritus inmundos salían. Pablo no tenía que gritar, espíritu inmundo sal. Muchas veces oramos y clamamos, Dios, no, Dios mira el corazón. Aunque estés en silencio y no grites y no clames, Dios te escucha. Dios te escucha. Eso no significa que no clames, clama a Dios, porque Dios también tiene clamor. Los profetas clamaban y lloraban, pero no nuestro clamor a Dios manipula a Dios. No creamos que estamos manipulando a Dios con nuestro ayuno y oración. La Biblia dice, no quiere ni sacrificios ni ofrendas. Y tú has querido, Él quiere que digamos, heme aquí, aquí estoy. Y aquí estoy significa, aquí estoy, Padre. No me importa que no tenga trabajo. No me importa que mi hijo esté ahora enfermo. No me importa que me va mal. Yo te adoro porque tú eres rey y tú reinas. Yo te adoro porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Job fue muy probado. Me encanta el libro de Job. De hecho, antes de la muerte de mi madre, estudiaba el libro de Job y pensaba mucho en el libro de Job. Job tuvo 5 pruebas. Yo les llamo las 5 pruebas de Job. Vino el diablo delante de Dios y Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Entonces el diablo dijo, déjame en mi mano, déjame probarlo.
y Job está así delante de ti porque tú le has bendecido. Déjame probarlo un poco. Y Dios le dio permiso que lo pruebe menos que le quitara la vida. Entonces, el diablo es mucho más sabio que nosotros. Lo que nos protege del diablo es la presencia de Dios y estar pegado a Dios. Entonces vino y le quitó la riqueza. Dice que en un solo día la riqueza se le fueron. Luego dice que los 10 hijos, vino un viento y cayó la casa sobre los 10 hijos y todos murieron en un solo día. Luego también dice que vino una enfermedad sobre él. Luego dijo también que su mujer vino y dijo, blasfema a Dios y muere y morirás. Incluso su mujer, que era una mujer, imaginaos, llena de Dios, porque un siervo de Dios no se casa con una mujer que no es de Dios. Pero como las mujeres son más emocionales, más sentimentales, lo miró a Job y no quería verlo sufrir tanto. Dijo, blasfema a Dios y morirás. La quinta prueba, que yo lo llamo prueba también. Los 3 amigos de Job, en lugar de animarlo, lo juzgaron. Lo juzgaron. Imagínate que eres pastor, imagínate que eres siervo de Dios, imagínate que eres hermano de la iglesia y tus amigos cristianos, cuando pases por pruebas te juzgan. Has pecado, ¿qué ha pasado contigo? Has pecado. En lugar de animarte, ellos vienen y te meten más, te hacen sufrir más. Un día estaba mirando un vídeo de Benny Hinn por internet. No suelo mirar muchas predicaciones y vídeos porque realmente no me da tiempo, prefiero estar en la presencia de Dios y orar y leer la Biblia. Pero un día estaba mirando un libro porque iba a venir Benny Hinn a Fuenlabrada y estaba mirando un vídeo a ver cómo Dios se mueve a través de él. Mientras veía caídas y todo tipo de cosas, y a mí me vino pensamientos de cosas negativas que me decía algunos amigos en cuanto a Benny Hinn. Y Dios me dijo en ese momento, no juzgues tú a mis siervos, ya los juzgaré yo. Ya los juzgaré yo. Entonces yo me dije en ese momento, ya no juzgar, ya no pensar. Me da igual que me diga uno de mi pastor, me da igual que me diga uno de los siervos que canta delante de la iglesia, me da igual, ya los juzgará Dios. Yo tengo que orar por ellos. Yo tengo que orar por ellos. Porque si tú juzgas, dice, con el mismo juicio que juzgas, se te juzgará. No podemos juzgar porque no somos perfectos y no somos jueces. Dios es juez. Dios es juez. Entonces simplemente no juzgué, simplemente miré el vídeo y ya está. Y ya está. Y oré para que Dios bendiga a Benny Hinn y bendiga a sus siervos. Pero Dios no me dio autoridad para juzgar y a nadie nos la dio. Pero sí nos dio compasión. Jesucristo cuando estaba aquí dice que Dios no quería enviar juicio. Dios quería matar a toda la humanidad, pero salvó a Noé y su casa. Después de estoy harto de mi creación. Son los pecadores, han pecado. Los mato a todos y me hago una nueva generación. Me hago una generación más santa. Pero Él nos amó y envió a su Hijo. Dice así. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios está sentado en su trono. Dios ahora mismo está sentado en sus tronos y los 4 seres vivientes le están adorando y le dicen, santo, santo, santo eres tú. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y por la calle y permitimos que pasen pensamientos de pecado, mientras que los ángeles del cielo dicen santo, santo, santo sin parar día y noche. Imaginamos nuestro estatus delante de Dios y el estatus que tienen los ángeles de Dios. O sea, los ángeles de Dios no son humanos, son seres mucho más perfectos y santos que nosotros. Y ellos se atreven a adorarle y tienen que adorarle día y noche, diciéndole santo, santo, santo. Y nosotros somos humanos y decimos porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. Incluso hay gente que dice, el infierno no existe, solo existe la verdad. Muchas veces a lo mejor somos pastores y ministros de Dios,
Perdona que predique también a los pastores y ministros, pero Dios me llama a toda criatura. Entonces muchas veces somos pastores y ministros de Dios y predicamos y nos atrevemos a predicar sin estar suficientemente preparados en la presencia de Dios. Y venimos con nuestra teología, con nuestros cursos y nos ponemos aquí y predicamos delante de Dios. Y no obra, el Espíritu no obra, sale palabra, sale el conocimiento. Entonces, yo me acuerdo que un predicador fue a predicar en una iglesia, un gran predicador, y le dijo con orgullo a uno de los ancianos de la iglesia: ¿cuánto tiempo tengo que predicar? Y el anciano le dijo: el tiempo que tú has estado de rodillas cada día, ese tiempo predica. ¿Cuánto crees que predicó el predicador? Hay muchos siervos de Dios que se olvidan de la oración diaria con Dios. Hay muchos siervos de Dios que se olvida de pasar horas delante de Dios. Hablaba un día con un diácono que lo conocía muy bien en mi iglesia, y él me dijo que 15 minutos al día ora, y con eso es suficiente, porque él tiene fe, que con esos 15 minutos será suficiente para que Dios le bendiga a la iglesia. Y esa iglesia fue mal, se separó en 2 y 3. Se separó en 2 y 3 iglesias, y la iglesia sigue siendo mal. Ahora hay un avivamiento en esa iglesia, pero ese siervo ya no está en esa iglesia. Si estás sirviendo a Dios y te tomas la obra de Dios como si fuera nada, creyendo que la obra de Dios es ser profesional. Tú has estudiado a lo mejor medicina y tú crees que la obra de Dios es como una clase en la universidad, que tú te plantas aquí con el micrófono en la mano, coges la Biblia, lees unos versículos, muestras tu teología, muestras tu conocimiento, y te has olvidado de la presencia de Dios, de orar cada día, de saber que la obra y no es tu obra, es la obra de Dios. Muchas veces me pongo a orar y no puedo salir de ese tiempo de oración. Y muchas veces nosotros nos ponemos a orar y no sabemos qué decir porque no estamos acostumbrados a orar. Y Daniel 3 veces al día estaba allí en la presencia diciendo: Señor, heme aquí, aquí estoy. Muchas veces dando mi testimonio para la gloria de Dios, y como testimonio me pongo a orar. A los 12 años recibí el Espíritu Santo y estuve en un grupo de jóvenes y adolescentes orando por el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que es el Espíritu Santo, pero mi madre decía: pide el Espíritu Santo. Entonces yo le pedí y leía Joel 2, 28, 32, que el Espíritu de Dios vendrá sobre toda criatura. Leía Hechos 2, que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, y yo por obediencia a la palabra y luego a mi madre empecé a orar. Muchas veces somos desobedientes a los padres. Los padres nos dicen: acércate a la iglesia, ora, lee la Biblia, deja el Facebook de estar horas allí enteras, deja la televisión de estar, hijo mío, ahí horas. Ve y busca trabajo, porque no buscas trabajo. Hay un Dios que dice: busca y encuentra. Todo el que busca encuentra. El que llama, al que llama se le abre. El que pide se le dará. Dios no nos envía de los cielos diciendo: Dios, dame trabajo, y ya el trabajo está sobre la mesa. No. Porque si yo estoy aquí predicando, Dios me ha preparado desde mi adolescencia, desde mi niñez. No es que vengo a leer un capítulo y ya digo algunas palabras y ya está. No. Todo es una formación. Y me encanta, escuché un día una predicación y decía: estamos llamados a una gran escuela. Y la gran escuela que estamos es ese sufrimiento. Ese sufrimiento. Ahora os cuento un testimonio de cómo pasé por algunos sufrimientos y cómo tuve tentaciones de suicidio. Y era lleno del Espíritu Santo. Conocía la iglesia. Mi padre era líder en la iglesia y conocía muy bien la Biblia. Yo ganaba concursos bíblicos en la Biblia. Pero tuve tentaciones de suicidio. Pasé por sufrimiento. ¿Por qué? Somos siervos de Dios. ¿Cómo es posible que suframos, no? ¿Cómo es posible que pasemos por problemas? Pues no. Jesucristo sufrió y empezó desde el cielo. Dice que ha vencido desde el cielo. Ya vio el sufrimiento que tenía que llevar en la tierra. Pero Él vino por amor a nosotros. Él no vino porque dijo: bueno, es un paseo. Yo voy a hacer un paseo turístico por la tierra. 33 años, yo voy a pasear, voy a ver lo que Dios creó, voy a ver a los humanos, voy a visitar Londres, voy a visitar París. Jesucristo no vino a pasear como nosotros vamos muchas veces en los lugares a pasear y vamos a visitar ciudades. No, la iglesia de Dios tiene que visitar ciudades para llevar la gloria de Dios y el trono de Dios en esas ciudades, para llevar el reino de Dios. Porque está escrito en Apocalipsis 1:6. Él nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Qué significa reyes y sacerdotes? ¿Qué hacían los reyes antes?
Los reyes iban a un territorio para pasear, no. Los reyes, Napoleón cuando vino a España en la guerra de independencia, vino y quería conquistar España, pero en la guerra de Belén él perdió una batalla. Vino con el rey, Napoleón era emperador, y cuando vino a España no dijo, bueno, voy a pasar a Portugal. No, él vino, bueno, voy a pasar por España, pero como España es fácil, la voy a conquistar de paso, y mientras paseo por España vengo con el ejército, la conquisto y luego voy a Portugal. No, él vino y quería, él no vino a pasear, él vino a conquistar España, yendo a Portugal en la guerra de la independencia. Igual, nosotros somos guerreros de Dios. Somos guerreros de Dios. Y no somos guerreros de Dios porque nosotros lo decimos, no. Somos guerreros de Dios porque ya Él lo dijo. Él está escrito, Él nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Efesios 6 habla de la guerra espiritual, habla de la armadura espiritual. Entonces, os pido y me ha gustado cuando habéis cantado, llevaremos la gloria de Dios a las naciones. Tan fácil cantamos y está bien que cantemos. Pero ¿sabéis qué es llevar la gloria de Dios a las naciones? ¿Sabéis qué es eso? Primero hay que pasar una prueba de sufrimiento. Y ya que hablamos de pruebas, voy a hablar ahora de una prueba que Dios me pasó. Yo nací a los 12 años, Dios me llenó del Espíritu Santo, como estaba hablando. Estaba orando por el Espíritu Santo y la primera vez que oré, vi una corona de luz en la oscuridad. Yo como era niño no sabía lo que significa eso y pensé que a lo mejor es por mirar mucho ¿cómo se llama? La bombilla. A lo mejor cuando te pones a orar pues ves un círculo que alguna vez se pasa, ¿no? Como un niño. Era un viernes por la noche, todos los días adolescentes, estaba en una célula de oración, adolescentes y jóvenes estábamos orando por el Espíritu Santo. Un viernes por la noche, a las 10 por la noche, muchas familias, madres y padres llamaron a sus hijos para que vayan a casa porque están cansados y para que descansen a las 10:30 por la noche, para que veáis que Dios, el reino, ahora siento la presencia de Dios en mi cuerpo, el reino dice así, que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No lo arrebatan los cansados, ni los cobardes, ni los que no dedican horas cada día en oración. No. Un atleta, Pablo nos compara con atleta. Y yo también he sido atleta, pero mi hermana ahora es atleta profesional. ¿Sabes cuándo entrena mi hermana? 1 hora y media, 2 cada día, de lunes a sábado, 6 días a la semana. Y mi padre muchas veces decía, pero ¿por qué corres tanto? ¿Por qué te cansas tanto? Déjalo, si no te da ningún premio, no te pagan por hacer eso. Pero mi hermana seguía corriendo. Hasta que un día llegó al campeonato nacional y llegó la octava por España. El primer año fue 56, luego la octava, luego la segunda. Y hace un año dieron la categoría de ser atleta profesional. Y el año pasado se encontraron en el equipo con la princesa Leticia para felicitarlos. ¿Por qué? Porque llevaban corriendo años y estaban ganando con su equipo, estaban ganando el podio 5 años consecutivos por equipos, el oro, el podio, el primer y segundo, tercer puesto durante 5 años. Entonces la llevaron para que la reina honre a este equipo de CCM Toledo. Lo llevaron para saludar, antes era la princesa Leticia, para saludarlos, y los saludó. Entonces yo me alegré mucho y dije, ahora es una oportunidad de predicar a los reyes, hermana. Y yo me estaba preocupando, ¿qué tiene que decirle ella a la Leticia para que le predique? Entonces yo le estaba diciendo, pues tienes que decir así a la Leticia cuando la veas tal. Pero Dios es perfecto y la obra de Dios es perfecta. Entonces cuando cuando el entrenador le presentó a mi hermana delante de la princesa Leticia, el entrenador le dijo, esta es una chica que cree en Dios. ¿Ves? Cuando Dios te levanta delante de reyes y delante de príncipes, y Dios nos quiere levantar, ¿queremos llevar la gloria a las naciones? ¿Queremos llevar la gloria de Dios a los reinos? Corre cada día. Pablo nos compara con atletas, somos como atletas que corren. ¿Y cómo es correr delante de Dios? Dedica cada día 1 hora, 1 hora y media, 2, 4 horas en oración. Eso es entrenar con Dios. Estaba un día, me puse a orar, muchas veces me pongo a orar. Y hay días que pasan 4 horas en oración. Hay días que me pongo a orar por la mañana y me levanto a las 2 por la noche de rodillas. Pasan 10, 12 horas de oración.
10, 12 de horas de oración. Los guerreros cuando iban a los ejércitos no se preparaban en los Roma cuando iba a conquistar ciudades. No iba con sus guerreros y con sus ejércitos ahí entrenando 15 minutos a espada. Y ellos estaban ellos estaban un deportista de élite. Entrena 4 horas cada día, algunos 8 horas cada día. Y el entrenamiento no es estudiando cursos de teología, no. Yo conocí muchos teólogos y los vi sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios. Y me daba pena y quería orar por ellos. Y de hecho Dios me pone a orar por muchos pastores y oro por ellos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es de los teólogos. El reino de Dios no es de los pastores. El reino de Dios no es de los misioneros. El reino de Dios es de los que lo arrebatan. Y los que lo arrebatan son los que pasan horas en oración cada día. Los que tienen una disciplina de ayuno y oración de días cada semana. Es una disciplina. No creas que tú te pones a orar y pasa 1 hora, Señor, y adoras a Dios. No. Es una guerra. Cuando estás orando, yo muchas veces perdí desde los 15, 18 años, perdí mi tiempo de oración diario. Tenía un buen tiempo, solo podía 10, 15 minutos. Y a los 18 años estaba sufriendo cuando me acordaba que a los 12 años era un solo niño y estaba 4 horas en oración delante de Dios con un grupo de niños y tenía 12 años y nos poníamos desde las 8 a las 12 por la noche y una oración duraba 4 horas y teníamos visiones, teníamos profecías y Dios se movía. Y Dios se movía y nos llenó a todo el grupo del Espíritu Santo y teníamos visiones que se cumplían al día siguiente y teníamos profecías que se cumplían. Pero eran 4 horas delante de Dios cada día. Entonces de los 15 a 18 años perdí esa costumbre diaria. Llegué a los 18 años y pedí a Dios perdón. Iba por las calles de Tomelloso, de mi ciudad, de Ciudad Real. Estaba pasando, tenía una sed espiritual. Estaba pasando en mi niñez y decía, ¿qué está pasando Dios conmigo? Necesito la paz. La paz que yo tenía cuando era niño. Tenía una gran paz cuando estaba en tu presencia horas y horas. Y ahí no tenía paz. Me iba bien, el bachillerato me iba bien, no tenía problemas económicos ni materiales, pero tenía problemas porque mi alma no estaba en la presencia de Dios. Entonces yo me puse, Dios, quiero dedicarte por lo menos 1 hora, media hora cada día, pero no podía. Igual tú dile a un atleta, dile a una persona que ha dejado de correr 1 año que corra 1 hora, no puede porque se cansa. Muchas veces hemos dejado de orar y nos hemos visto en nuestras vidas personales que luego cuando nos ponemos a orar después de dejar un mes o 1 año de orar, a lo mejor 1 hora cada día, oramos 10, 15 minutos y muchas veces a lo mejor hay días que oramos 2, 3 minutos y luego cuando queremos orar más no nos salen las palabras. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a orar. Igual que correr, dile a una persona que no está acostumbrada a correr, que corra, no puede, corre 10, 15 minutos y se cansa. Igual pasa con la oración. Entonces estaba a los 18 años, quería, Dios, quiero media hora por lo menos al día y no podía. Había una lucha espiritual que se daba para acercarme a Dios. El reino de Dios sufre violencias y los violentos lo arrebatan. No creáis que la oración, y nosotros sabemos, nos gusta arrebatar el trabajo, nos gusta orar por enfermos, nos gusta orar cuando estamos enfermos y allí arrebatamos el reino. Ahí oramos, ayunamos y pasan horas y horas llorando delante de Dios. Dios, ¿por qué? Ayúdame, tal. Y pasan horas en oración y vemos que nos salen las palabras cuando pasamos por el sufrimiento. Pero luego cuando va todo bien ya no nos salen las palabras. Entonces quiero decir que a los 18 años le pedí a Dios, Dios, ¿qué se me está pasando? No puedo tener la misma relación que antes. Entonces un día abrí la Biblia en Zacarías 12. Bueno, fue primero en Hageo 1, dice la palabra de Dios, que el profeta cuando profetizó dijo que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, el espíritu de todo el pueblo. Entonces le dije, Padre, yo no puedo acercarme a ti cada día, yo no puedo orar cada día como oraba antes. Necesito que tú me despiertes. Orar, acercarse a Dios es una guerra espiritual. Si tú no le pides a Dios que te ayude, no puedes orar en tus fuerzas. Puedes orar en tus fuerzas cuando a lo mejor no tienes trabajo, porque oras por cosas que a ti te interesan. Pero cuando oras por el plan de Dios que tiene en tu vida, hay una gran oposición.
El diablo viene contra ti, no te deja tener ese tiempo. Te llama alguien por el móvil o te suena el WhatsApp. No, yo muchas veces lo tengo, de hecho, mi móvil en reunión todo el día. Todo el día lo tengo en reunión. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios me pone en el camino a una persona y tengo que predicarle. Y si me suena el móvil justo cuando estoy predicando, esa persona a lo mejor se puede desconcentrar y el mensaje se va. Lo pongo en reunión. Y muchas veces me llaman mis hermanos y mis familias y no les respondo todo el día. Veo 5 llamadas perdidas. No digo que lo hagáis eso, los que estáis casados, responded a vuestras esposas. Pero antes, responded a Dios en todo momento que os llame. Muchas veces respondemos a nuestros amigos por WhatsApp, escribimos ahí horas por WhatsApp, por Facebook y tal. Y Dios espera que le escribas una carta de amor. Dios espera que le digas te amo. Pero no te amo en una oración, Dios te amo, dame trabajo. No. Por interés te quiero, Andrés. No. Hay que ponerte aquí de rodillas y decir Dios te amo. Me da igual que no tenga trabajo. Me da igual los problemas que paso. Yo vengo a decirte que te amo. Un día en mi vida decidí tener 10 días solamente de ayuno, oración y dar gracias y adorar a Dios. No pedir nada más. Entonces todo lo que he pedido hasta ese tiempo, yo solamente, en lugar de pedir, por ejemplo, Dios bendice a mi familia, decía, Dios gracias por bendecir a mi familia. Entonces en estos 10 días viví solamente oraciones de gratitud, de adoración. Y cuando salía una palabra de Dios, bendice a mi familia, le pedía perdón a Dios porque yo me decidí dar gracias y decía, Dios gracias por la bendición. Dice, todo lo que pidáis en la oración, creedlo que lo habéis recibido y lo recibiréis. Muchas veces oraba en mi campus, Dios deja tu gloria, deja tu gloria. Y este año me dijo, Dios, no pidas más eso, mi gloria está sobre el campus. Mi gloria está sobre el campus universitario. Muchas veces iba por 4 caminos cuando voy en metro y me acuerdo que vino el Papa en 2011 y reunió 2 millones de jóvenes. Y había un líder con gran autoridad en el mundo católico. Entonces le pedí a Dios, Dios, yo también quiero andar en tu presencia como el profeta Elías. Quiero ser un líder poderoso con autoridad. Quiero ver esta generación delante de ti. Lléname, hazme un líder poderoso. Y así oraba durante años o durante meses, durante años que pasaba por ahí. Un día Dios me dijo, ya eres un líder poderoso. Ya eres un líder poderoso. Entonces yo le di gracias a Dios porque ya lo era. Porque desde este año cuando oro por enfermos se sanan. Cuando oro por dolores se van. Y eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Pero este año le pedí a Dios, Dios, quiero ser un líder muy poderoso en ti. Y cada vez que pasaba por ahí se lo pedía. Y este año Dios me dijo, ya eres un líder muy poderoso. ¿Por qué? Está escrito, todo lo que pidáis en oración, creedlo, que lo habéis recibido y lo recibiréis. Y dad gracias a Dios, porque cuando das gracias le demuestras a Dios que te lo crees, que te lo crees. Muchas veces Dios te dice que te da algo y te ha dado y tú no le das gracias. Es posible que la bendición se vaya por estar desagradecido, aunque la tengas en este mismo momento. Da gracias y adora a Dios por la bendición. Y Dios no me ha hecho un líder muy poderoso porque yo lo sea, no, porque Cristo vive en mí, yo nada soy. Ahí dice que ahí cuando tú te humillas, Dios deja la gracia sobre ti, deja tu poder sobre ti. Me encanta el apóstol Pablo, me encantan los apóstoles. Iban a las ciudades y las ciudades ardían en el fuego de Dios. Dice que Felipe iba por Samaria y Samaria entró en gozo. ¿Cuántas veces has pasado tú por Fuenlabrada o por una calle y no ha pasado nada? ¿Por qué no ha pasado nada? ¿Cuántas veces has orado por un enfermo y le has predicado y te ha dado la espalda? ¿Por qué? Porque todavía no eres un guerrero de Dios. No creas que las personas vienen a Dios cuando tú les evangelizas y vienen porque la palabra de Dios tiene poder, puede venir por eso también. Pero no creas que van a venir cuando tú vives una vida de pecado, cuando tú permites abrir a las 2 por la noche la televisión y ver esos vídeos pornográficos, o cuando te permites ver una película mayor de 18 años y no cerrar los ojos y no cambiar el canal. ¿Sabes lo que pasa? Porque yo en la adolescencia también caí en ese pecado de la pornografía. Entonces la mente se vuelve perversa. Cuando tú ves a una persona, ya no lo ves con ojos puros, con corazón puro. Entonces tened cuidado, ministros de Dios y hermanos de la iglesia, con pornografía, con los pensamientos impuros. Delante de Dios el pecado es a nivel de corazón, a nivel de mente, no solamente con los hechos.
Muchas veces cuando predicamos en el campus universitarios a no matarás, ahí se les sube a todos el ánimo, porque muchos hasta ese mandamiento y lo incumplen todos y digo, no matarás, ¿qué ponéis ahí? -1 más 1, ¿lo habéis cumplido o no? Y dicen, oh, sí, lo hemos cumplido, nosotros no hemos matado nunca. Y le digo, pero está escrito, si tú tienes rencor o odio hacia tu hermano, eres culpable de asesinato delante de Dios. Es decir, has matado a Dios, has matado a esa persona con tu corazón. Y ya el Espíritu Santo va obrando y dice, sí, pues sí, tengo rencor o odio. Entonces, ¿ahí qué pones? -1 más 1. -1 significa, nosotros le hacemos el test de los 10 mandamientos y cuando incumple uno, nosotros le decimos, vamos a decir un mandamiento en voz alta. Siento que Dios me dice que ahora lo hago con vosotros también. Entonces voy a hacerlo con vosotros también. Voy a decir los 10 mandamientos, cada uno en voz alta, y vosotros tenéis que poner en vuestro corazón. No digo que digáis -1 más 1, porque sería una confesión plena de la iglesia delante de todos. Sino, si incumplís alguno de ellos, poner -1 en vuestro corazón y +1. Y luego, luego veis al final cuántos -1 y +1 tenéis, ¿vale? Empiezo. Voy a decir, esto será un poco divertido de colaborar con el público, de hecho, los jóvenes se lo pasan muy bien, porque me encanta. Yo también me gozo mucho cuando les predico, los hablo de los 10 mandamientos, porque les hablo de la santidad de Dios. Muchas veces no le hablo de los 10 mandamientos para que entre la convicción de pecado, sino para que vean la santidad de Dios. Y cuando tú ves a Dios que es santo, tú mismo te acercas a Dios, no tiene que acercarte nadie a Dios, nadie a Dios. Entonces empiezo. Voy a decir el resumen de los mandamientos. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo soy tu Dios, a mí me servirás. Entonces, si lo has incumplido alguna vez en la vida, tienes que poner -1 en tu corazón, y si lo has cumplido siempre, +1. Entonces, desde ahora, si algún mandamiento lo habéis incumplido solamente una vez en la vida, tenéis que poner -1. Si lo habéis cumplido siempre, siempre lo habéis puesto en práctica, +1. Entonces amarás a Dios sobre todas las cosas. Si ha habido tiempos en tu vida que no has orado a Dios cada día, que no te has acercado cada día, significa que no le amas sobre todas las cosas. Entonces puedes poner -1. Si cada día de tu vida has orado a Dios, te has dedicado un tiempo, +1. El segundo mandamiento es este. El segundo mandamiento dice así, no te harás ídolos ni los honrarás. Si has idolatrizado a Dios, si has tenido tiempos de cuando has mirado más la televisión, o el Facebook, o el WhatsApp, o has estado con tus amigos más que dedicar tiempo a Dios, en ese momento has idolatrizado a Dios y has tenido a tus amigos como ídolos, a tu WhatsApp y Facebook como ídolo, a la televisión como ídolo, y ya puedes poner ahí -1 o +1. Si nunca lo has tenido, pues puedes poner +1, ¿no? Tercero es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, si alguna vez has dicho, ay, por Dios, o ay, Dios, cuando te has enfadado, ya lo has tomado en vano, porque no has pensado en Dios. Has metido a Dios en tu enfado. Imagínate, es doble pecado. Te has enfadado por Dios y luego le has insultado a Dios. También, si eres cristiano y has dicho, me cago en puntos suspensivos, eso es mucho peor. Cuarto, santificarás el día del Señor. Si ahí le decimos que tienes que ir por lo menos un domingo a la iglesia, un día a la semana, pero el Nuevo Testamento dice así, cada día es el día del Señor. Entonces, si tú te has permitido algunos domingos, o a lo mejor un domingo has trabajado y no has podido, ¿no? Pero durante la semana te has permitido dejar semanas enteras sin ir a la iglesia, ya has dejado de santificar el día del Señor. Incluso si te has permitido algunos días, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que cada día es el día del Señor para nosotros, y si te has permitido algunos días pasar de Dios y no orar, no darle gracias, no has santificado ese día para el Señor. Somos hijos de Dios, tenemos que santificar cada día. Continúo. El quinto mandamiento, orarás a tu padre y a tu madre, y ahí ponemos también si le has contestado mal. Si le has, aunque sean adolescentes a la niñez, si le has contestado mal, si le has hablado mal, si le has mentido, ya les has deshonrado alguna vez. Entonces, este mandamiento es no matarás. Ya podéis poner -1 +1 según lo habéis cumplido.
o incumplido. No matarás. A lo mejor no has matado a ninguna persona en tu vida, pero has tenido rencor, odio durante tu vida o durante tu adolescencia. Ya puedes poner un -1. O a lo mejor no has tenido rencor, odio. A lo mejor tú dices, soy una persona pura, he nacido en un lugar cristiano. Yo nunca he tenido rencor, odio. Yo no sé lo que es eso. Pues dice Jesucristo, sí. Si tú insultas a alguien, si tú le dices tonto, loco, si le insulta, eres culpable del lago de fuego. Es decir, si le has insultado alguna vez a tu hermano o tu prójimo y le has dicho tonto, loco, pues ya puedes poner un -1 ahí. El séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Ahí hay 5 cosas. El primero es, si estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona, adulterio. Si no estás casado y has tenido sexo antes del matrimonio, fornicación. También dice Jesucristo, si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, has cometido adulterio en tu corazón. Es decir, los pensamientos impuros también. Si has mirado pornografía, también, porque cuando miras pornografía es imposible que no te vengan pensamientos impuros. Si te has masturbado alguna vez también, perdona que sea tan duro y tan detallado, pero Dios es santo, 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 3 veces santo, y Dios mira todos los detalles. Incluso los detalles son de los que surgen los mayores pecados. Incluso de los detalles son los mayores pecados. Dice que David miró y le gustó a la mujer, luego empezó a pecar con su mente y luego pecó. Pero ya empezó a pecar cuando la vio, le gustó, y David permitió que entre los pensamientos impuros. Y a permitir entrar pensamientos impuros viene más pasión por esa persona, y luego viene también el pecado de cometerlo con el acto. Luego, el 8º mandamiento, no robarás. A lo mejor tú dices, nunca has robado, nunca he robado. Pero a lo mejor en tu niñez has robado chuches o algo. Pues Dios mira también si eres niño. A Dios le da igual la edad.